quiero valorar la actitud muy propositiva de la Junta, de su presidente, porque realmente nos plantearon que, pues, que quieren pagar los días de ese paro y hacerlo de la mejor manera. Lo primero, hay que tener pues un acuerdo con los rectores para definir cada uno de esos días, pero sí quiero dar una claridad, no es obligatorio los sábados. Nosotros en la resolución lo que estamos planteando son alternativas para que haya esa conciliación con los rectores y entre maestros y rectores. Entonces quiero señalar, esos días se pueden pagar en una jornada complementaria durante la semana o en algunas horas luego de la jornada escolar. Una gran opción también es los sábados y coordinar muy bien con las directivas de la institución. También que hemos planteado la Semana de Desarrollo Institucional del mes de octubre, los rectores van a desarrollar unas actividades con los maestros y las maestras que seguramente están muy bien planeadas, y el docente de forma adicional puede aumentar esa jornada también trabajando con niños y niñas, es decir, no es que se reemplace, sino que de manera adicional puede trabajar durante esa semana con niños y niñas, siempre y cuando también cumpla esa jornada de trabajo pues de la planeación y todas esas actividades que se desarrollan durante esta semana. Entonces lo que la resolución plantea son distintas alternativas. Nosotros vamos a sacar una nueva resolución dando estas claridades, pero lo más importante, bueno, y también quiero señalar que son 11 días, nosotros en el primer documento habíamos dicho 12, en efecto pues le solicitamos a FECODE, a DIA que nos dijeran cuántos días eran, nos plantean que son 11, entonces son 11. Entonces yo creo que hay que dar primero claridad sobre eso, que son distintas alternativas, que se coordine muy bien con el directivo, pues con el rector, y luego nos envían el informe. Otra claridad que queremos brindar es, ya hay rectores y docentes que habían acordado cómo pagarlo. Los que ya han desarrollado unos días de pagar estas jornadas, pues lo que queremos decirle a los rectores es que nos certifiquen ello. No quiere decir que porque nosotros sacamos la resolución hace pocos días, entonces no vale lo que ya han trabajado unos maestros y maestras que ya venían muy juiciosos pagando esos días. Entonces ahí es importante que el rector nos certifique eso para no desconocer ese trabajo ya realizado. ¿Siguen buenas las relaciones entre Secretaría de Educación y Junta Directiva de ADIDA? Hay un excelente diálogo, reconocemos un gran liderazgo de la Junta, de su presidente. Sabemos que a veces hay unas opiniones contrarias, pero nunca vamos a discusiones o a maltratos, sino que todo se da en un ambiente de mucho diálogo. La reunión de esta semana fue amplia, fue pues realmente un diálogo muy positivo, que tenemos diferencias, pero todo muy constructivo es lo que quiero decir. Así que hay una muy buena relación, hay muy buen diálogo, y lo que señalé al principio de esta entrevista, hay una actitud muy democrática, hay una actitud de asumir las responsabilidades de una forma muy clara, así que nos da mucha alegría tener este diálogo con la Junta de ADIDA. La red es estudiantil.